No tenga miedo, es mejor abajarse que lo abajo, dice la radio. Así que yo le voy a hablar. Este es encuentro entre investigación e investigadores, y con todos los datos y los resultados de las investigaciones que nos dieron Mario, Claudio y Emilio, me parece que vale la pena empezar con un concepto que seguramente ustedes reflexionaron mientras vieron la inmensa cantidad de información que ellos pasaron. Investigar es renunciar a decir cualquier cosa. Entonces, podríamos pensar que investigar es renunciar a decir cualquier cosa y a dar cualquier tipo de clases y hacer cualquier tipo de intervenciones. Esa es la primera reflexión. La segunda es una metáfora del vino. Y anoche los conferencistas y los organizadores cenamos y tomamos vino algunos. Otros eligieron tomar agua y gaseosa. Entonces, apenas nos sentamos, vino la señorita que nos iba a atender y nos preguntó qué queríamos tomar. Los de un sector de la mesa, a partir de ahora los borrachos del tablón, decidimos que queríamos tomar vino. Y otro sector, agua gaseosa. Entonces, la señorita nos contestó, vino no se puede. Y nosotros interpretamos. Y van a empezar a aparecer en esta metáfora que les estoy contando, van a empezar a aparecer algunas palabras claves que van a tener que ver con lo que voy a intentar desarrollar después, que es el tema de actividad física y educación. Entonces dijo, no se puede. Nosotros interpretamos y dijimos, seguramente no está incluido el vino, cosa que está muy bien. En el gasto no está incluido el vino. Pero nuestro deseo era mayor, porque el hombre es lo que son sus deseos. Entonces dijimos, nosotros pagamos el vino, entonces pueden tomar vino. Y ustedes habrán escuchado en términos de vino, habrán escuchado maridaje, que es la manera mejor de relacionar la comida con el vino. Hay algunas comidas que van mejor con el tinto, hay otras que van mejor con el blanco. Los quesos pueden ir con blancos, con tintos o con abocados dulces. Y ahí tenemos otra palabra, maridaje. Hay maridajes adecuados. Hay cosas, hay bebidas alcohólicas, el vino, que va mejor con algunas comidas. ¿Nosotros qué pensamos? Que si podíamos pagar el vino, y como somos todos docentes, en consecuencia maravillosamente bien pagos, podríamos tomar. Y esto del maridaje tiene que ver con un saber, o sea que sabíamos algunas cosas en torno al vino. Y la gente que no quería tomar vino sabía algunas cosas en torno a por qué no toma vino. Porque se duerme, porque no le gusta el vino, porque es muy seco. Entonces sabía algunas cosas. Entonces tenemos varias palabras. Saber, poder, control. Hubo un control que nos dijo, no se puede tomar vino, muchas gracias. No se puede tomar vino, un control. Saber, poder. Desear, interpretar. Maridaje. Vamos al tema de la charla. Actividad física y educación. Ante el título, lo primero que hay que hacer es interpretar. Y la pregunta que me hago al interpretar
es el maridaje entre las actividades físicas y la educación. ¿Son siempre positivos? La respuesta es no. Y acá llegamos a la conclusión, desde mi interpretación, a la conclusión más interesante de lo que yo puedo hablar con ustedes, pero es mi interpretación, que es las prácticas corporales, las actividades físicas, no son educativas por sí. Es nuestra intervención intencionada como maestros del cuerpo lo que las transforma en potencialmente educativas al transformarlas y transmitirlas. Y resalto transformarlas y transmitirlas, porque nuestras prácticas corporales, nuestras actividades físicas realizadas en términos de educación, muchas veces tienen que ser transformadas y muchas veces tienen que ser transmitidas, que tiene una diferencia con enseñadas. En la transmisión aparece verdaderamente la figura del maestro que transmite no solamente técnicas, sino que transmite una manera de pararse corporalmente en el mundo y transmite fundamentalmente valores. Entonces, cuando yo digo transmisión y digo que no se presentan como habitualmente pueden ser conseguidas las actividades físicas, es decir, el deporte lo transformamos para enseñar. El deporte, tal como lo enseñamos, es un invento pedagógico que nosotros hacemos y son licencias que nos tomamos al enseñar. Y por eso que mucha gente piensa que el deporte en serio viene después, con lo cual se considera que el deporte escolar transformado no es verdaderamente deporte, que creo que hay un error de interpretación. Muy bien, ¿y qué son las actividades físicas? Son prácticas donde el cuerpo está ineludiblemente presente. Y el cuerpo está ineludiblemente presente como instrumento de aprendizaje, de salud y de vínculos, de relaciones interpersonales. ¿Y qué es educación? La educación difiere de otras prácticas sociales y culturales. La educación se caracteriza porque explicita la intención de realizar una selección de saberes presumiblemente adecuados, presumiblemente reconocidos socialmente, con la intención de transmitir saberes a los sujetos sociales presumiblemente útiles. Entonces tenemos un primer elemento a considerar. Si hablamos, en vez de educación, hablamos de educación corporal, los saberes que debemos trasladar son saberes corporales. Y esos saberes corporales nos colocan en la obligación de seleccionar de determinada manera esos saberes corporales que nosotros tenemos que transmitir. Y no les estoy diciendo poca cosa, porque la discusión sobre cuáles son los saberes corporales que tiene que trasladar la escuela y la educación en consecuencia, ha sido una discusión de interpretaciones que caracteriza la historia de la educación física. Con esto quiero decirles que la historia de la educación física también se caracteriza por las distintas interpretaciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. No siempre se interpretó que los mismos saberes corporales merecen ser transmitidos. Entonces, en las prácticas educativas
que las llamamos educación física, en las prácticas educativas hay una selección de saberes presumiblemente útiles para sujetos sociales para transformarse en personas bien relacionadas con sus propios cuerpos. Esos saberes se transmiten de una determinada manera y se evalúan de una determinada manera. Y esos saberes los transmite un profesor de educación física o maestro de cuerpo que presumiblemente tiene el poder, y acá vuelvo con la palabra poder, que tenía relación con la primera metáfora del vino. Presumiblemente tiene el poder porque sabe enseñar. Entonces tenemos que las actividades físicas, en el marco de la educación, son actividades físicas que tienen que ser seleccionadas de una determinada manera, evaluadas de una precisa manera también, transmitidas de una manera que admite la transformación de las actividades físicas para que sean realmente poderosas para los sujetos sociales que están aprendiendo. Que hay un profesor, maestro, que tiene el poder, que tiene el saber y que tiene el deseo de enseñarle a cualquier persona que se le ponga por delante. Entonces tenemos un sujeto maestro que sabe que puede y que desea. Y para elegir las actividades físicas interpreta. Y si interpreta, está interpretando en un campo de lucha y de discusión. No hay acuerdo sobre cuáles son las prácticas corporales que debe enseñar la escuela. Por eso no hay acuerdo en cuáles son las prácticas corporales que tienen que ser enseñadas en los profesorados, en los institutos de formación de educación física, acerca de cuáles son las materias que deben componer la formación. Porque están en discusión, porque es un campo de pugna y discusión. ¿Y por qué se pugna? Se pugna por el sentido. O sea que yo interpreto y al interpretar de determinada manera estoy otorgando un sentido a las prácticas corporales. Un sentido de una índole que difiere en un campo de lucha con otros sentidos que tienen otros sobre las prácticas corporales. Entonces, de alguna manera podemos decir que el campo de la educación física, el campo de la relación entre actividad física y educación, es un campo, un territorio de disputa sobre el sentido. Y el otro aspecto fundamental de la interpretación es que las interpretaciones que hagamos podrían tener profundas incidencias en la conciencia que tiene la sociedad y la cultura de sí misma. O sea que la manera en que los profesores de educación física interpretemos los saberes corporales y cuáles son más valiosos que otros, puede tener una incidencia profunda en la cultura. Puede, de acuerdo a la manera y la fuerza y la pasión con que los profesores y los maestros del cuerpo podamos transmitir esa elección que hacemos. O sea que cuando interpretamos, estamos tomando una decisión política, estamos luchando por un sentido en el cual creemos, estamos haciendo una crítica social. Lo que habla de la importancia brutal de lo que nosotros hacemos. Elegir nos compromete profunda y totalmente. Por ejemplo, yo sé, puedo y deseo enseñar. Interpreté y elegí. Le otorgo un sentido a los saberes corporales y en función de ese sentido y de esa decisión política que tomo, elijo a algunos y otros no. ¿Y le otorgo a los chicos lo mismo? ¿Le otorgo el mismo poder saber desear?